Bienvenidos a todos, chavales. Estamos aquí hoy en un nuevo vídeo, ¿vale? Vamos a estar por aquí explicando para la gente nueva que está entrando en la formación y me pide a veces un poco de contenido grabado respecto a la estrategia, de qué es lo que tiene que buscar. Para los que no sabéis y los que sois nuevos aquí, eh, yo uso dos estrategias, ¿vale? Una que va un ratio 1 a 1, arriesga 1000 para ganar 1000 veces lo que arriesga, perdón. Y otra que arriesga, estamos hablando de términos de una cuenta de 100K, por eso es que digo 1000 dólares, ¿vale? Un 1% sería. Ah, y la otra estrategia que sí es verdad que busca un ratio, un poco de ratios más largos, entre 1 a 3, 1 a 4, ¿vale? Y en este caso arriesga un 1%, 1000 dólares para ganar 3 veces lo que arriesga o 4 veces lo que arriesga. Sí es verdad que en este tipo de operativa, en esta otra estrategia, si usamos un trailing drawdown, que en base a que el precio va rompiendo puntos de liquidez, que son posibles zonas en las que el precio puede romper para luego volver en nuestra contra. Siempre vamos moviendo nuestros stop loss para ir protegiendo los beneficios que vayamos teniendo. Entonces, esto es un poco más avanzado, pero en este vídeo lo que nos vamos a especializar en es enseñaros eh, lo que busco, los patrones de entrada que busco para operar la estrategia simple trading, trading simple, ¿vale? Entonces, pues nada, estamos aquí en el FX Replay. Vamos a quitar todos los emojis porque no nos interesa. Simplemente vamos a abrir una nueva sesión, ¿vale? Para los que no sabéis lo que es el FX Replay, es una herramienta en la que puedes darle para atrás al mercado y, y backtestear tu estrategia. Backtestear es comprobar si tu estrategia y lo que estás la estrategia que estás implementando en tu operativa eh, funciona en base a tu persona. Recordamos que siempre esto del trading va en base a la persona y a lo mejor esta estrategia me funciona a mí y a ti no. Por eso es que esta estrategia de simple trading, trading simple, es tan fácil de implementarla a todos los traders porque solo busca un patrón muy simple y muy repetitivo en el mercado que ahora lo veréis, ¿vale? Entonces, para la sesión le vamos a llamar trading simple, ¿vale? Ahí está. El tamaño de la cuenta, como yo siempre opero con cuentas de fondeo de 100K, ¿vale? O siempre que compro una cuenta de fondeo son de 100K. Menos, la verdad que me parece, pues, invertir una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Vale. Los pares que operamos en esta estrategia, sí es verdad que al ser una estrategia que busca un ratio 1 a 1, lo que buscamos es operar varios pares para que el flujo de entrada sea mayor. Por eso es que esta estrategia opera 7 pares, los 7 pares mayores que lleva el dólar. En este caso sería el euro dólar, ¿vale? La libra esterlina contra el dólar, eh, ¿cuál más? El USD CHF, que es el franco suizo contra el dólar, el yen, que es el yen es la moneda de China, Japón, USD JPY, ¿vale? Que es el yen japonés, Japón, como os dije, contra el dólar. ¿Cuál más? El dólar canadiense contra el dólar. ¿Qué más? El dólar neozelandés contra el dólar. Por aquí lo debemos tener. Aquí está. Entonces ya llevamos uno 2 3 4 5 6 y nos falta uno. Vamos a medirlos aquí en TradingView, que siempre yo los tengo apuntados y correctos. El dólar australiano contra el dólar. ¿Vale? Aquí si lo veis en mi TradingView lo tenemos marcado y es el dólar, la libra esterlina, el yen contra el dólar, el franco suizo contra el dólar. Solo tenéis que poner las tres primeras siglas del par, que en este caso sería USD CHF, que es el franco suizo, el AUD USD. Es importante que estéis tomando nota, con un papel estáis apuntando las abreviaturas de cada par y lo pongáis en vuestro lista de seguimiento de TradingView, ¿vale? El dólar canadiense contra el dólar neozelandés contra el dólar. Esos son los 7 pares mayores, se llaman los pares majors, ¿vale? Entonces, hasta ahí tenemos todo.
Yo solo puedes seleccionar 6. Vamos a eliminar este, por ejemplo. Eh, en este caso solo vamos a operar dos sesiones, entonces se ha eliminado. Bueno, vamos a empezar desde cero. Simple trading. Para los que ya estuvisteis viendo esto y se acaba de repetir otra vez porque sin querer le di, nada, echar para atrás el vídeo, para adelante el vídeo un par de segundos y ya está, ¿vale? USDCHF, Euro USD, GBP USD, USD JPY, vale, 2, 3, 4, 5, ¿cuál me falta? Eh, LZD, aquí está. Vale, esto no me interesa. Vale, aquí ponemos desde cuándo vamos a empezar a hacerle backtesting a la estrategia. Pues nada, vamos a empezar a hacerle backtesting desde el 1 de enero de 2025 hasta el día que nos permite, que es día 5, el viernes pasado. Y nada, le damos a crear la sesión, se empieza a cargar. Vale, entonces esto de volumen siempre lo vamos a eliminar porque no nos interesa. Y voy a configurar la herramienta, vale, ya está configurada, a veces que se elimina. Esta estrategia solo funciona en un time frame y es en el time frame de 5 minutos. O sea, significa que tenéis que poner que cada vela sea una duración de un tiempo de 5 minutos, ¿vale? Entonces, eso significa que cada vela que estamos viendo ha estado abierta por un lapso de tiempo de 5 minutos, ¿vale? Entonces, otra cosa que quiero que apuntáis, y es bastante importante, y es que esta estrategia para la gente que sois de Canarias o de España, ¿vale? Funciona entre a horario español, o sea, a hora de Madrid, ¿vale? Hora central de Madrid, es de 9 de la mañana a 12 de la mañana, o sea, la sesión de Londres, pero en ese lapso de tiempo, de las 9 de la mañana a las 12 de la mañana. Y luego, los que operéis la sesión de New York por temas de trabajo que no podéis operar por la mañana, pues también la estrategia funciona en el lapso de tiempo desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, hora central de Madrid. 4 hasta las 7. Es importante que lo apuntéis y lo tengáis en cuenta a la hora de operar. Para los que seáis de Canarias, pues una hora menos, que sería desde las 8 hasta las 11 y desde las 3 hasta las 6 de la tarde, ¿vale? Es importante que lo tengáis porque en esos lapsos de tiempo que el mercado nos da la oportunidad de entrada, pero está fuera de horario, es muy importante descartar las entradas porque muchas de las veces acaban siendo stop loss y son stop loss que nos podremos haber evitado por estar operando fuera de horario, ¿vale? Entonces, la estrategia es tan simple como, y veréis que es muy, 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 muy simple, ¿vale? Solo tenéis que prestar atención a lo que voy a explicar. Pero si os fijáis, siempre o casi siempre, el mercado nos da un patrón de entrada como este, ¿vale? Muchas veces el mercado nos da un movimiento muy líquido hacia alguna dirección, hacia la baja o hacia el alza, da igual, no nos importa. En este caso voy a poner el ejemplo de que nos da un movimiento muy líquido hacia la baja. Muy líquido me quiero referir a que da un movimiento muy impulsivo, muy fuerte, ¿vale? De que se nota visualmente que es muy fuerte. Entonces, una vez nos da ese movimiento muy fuerte, ¿vale? Buscamos un retroceso que sea comparativo y que viéndolo visualmente y comparándolo se note que es mucho más lento que la caída, ¿vale? En este caso estamos hablando de que estamos en una tendencia bajista. No nos importa si estamos en tendencia bajista, tendencia alcista, nos da igual. Lo único que buscamos es un movimiento líquido hacia alguna dirección, hacia el alza o hacia la baja, nos da igual.
¿vale? Entonces, una vez nos da ese movimiento líquido, esperamos un retroceso que sea más lento que la caída o la subida, ¿vale? Y que se note, que sea visualmente bastante eh, eh, lento, ¿entiendes? Entonces, una vez que nos da ese patrón y retrocede hasta la vela contraria antes del movimiento fuerte, ahora os explico lo que es la vela contraria, que en este caso, para los que llevéis tiempo haciendo trading, lo podemos llamar como order block, ¿vale? Dame un segundo, voy a ver agua. Vale, entonces, una vez que el precio vuelve hasta ese order block, ¿vale? Hasta nuestro punto de entrada, ahí vamos a activar el trade y nos vamos a salir al 50% de todo este movimiento. Ahora que lo estoy explicando, visualmente así no se va a entender nada, pero ahora es simplemente para que lo entendáis con un dibujo, ¿no? Lo que busco es un impulso muy fuerte hacia alguna dirección y un retroceso muy lento devolviéndose el precio hasta la mitad del order block, ¿vale? Una vez nos da la entrada, la ejecutamos y nos salimos a la mitad, o sea, el 50% de este movimiento líquido. Entonces, ahora que tenemos eso y que habéis entendido lo que os he dicho, ¿vale? Simplemente vamos a buscar una entrada que se haya dado en el mercado. Es importante que analicéis los 7 pares, no hace falta que estéis todo el rato con 7 dispositivos porque obviamente nadie lo hace, pero sí es verdad que lo que hacemos es, miramos este par, vale, nos está dando el patrón que buscamos, vale, aquí hay un movimiento líquido, esperamos esto y lo marcamos y esperamos. ¿A qué esperamos? A que nos dé ese retroceso lento que mencioné, ¿vale? Ahora lo veréis. Simplemente eso, pero es importante que estéis visualizando los 7 pares, que estéis, pues oye, este par me ha dado el patrón, sí, me ha dado el patrón, vale, lo marco. Espero que me dé el retroceso lento y así, ¿sabes? Y ya, simplemente esperar. Entonces, vamos a ver en qué par en este momento nos puede dar una entrada, ¿vale? Simplemente voy a seleccionar aquí que cada vela que le doy para adelante sea cada vela de 5 minutos. Cada vela significa 5 minutos, lo podéis ver aquí. Y nada, vamos a darle para adelante hasta que, bueno, ahora voy a poner una hora para ir más rápido, hasta que llegue nuestra sesión. Aquí veis la hora que es actualmente la zona horaria que yo opero. Bueno, tengo que actualizarlo. Aquí Londres. Vale. En este caso no vivo en Londres, pero vivo en Canarias, entonces tienen la misma zona horaria. Vale. Entonces volvemos aquí. Son actualmente a las 6 de la mañana. Podemos seguir dándole para adelante. 7 y ya casi iba a llegar nuestra hora operativa. 7:44, 54, vale. Y aquí estaríamos esperando exactamente esto, un movimiento líquido, ¿vale? Entonces, para los que estáis comenzando nuevos en el trading, un order block lo podemos encontrar como una vela contraria antes de un movimiento fuerte, ¿no? O sea, os vuelvo a enseñar, un movimiento fuerte pues siempre deja una vela contraria. En este caso, si veis aquí, tenéis un movimiento fuerte como este que os he dibujado aquí y tenéis una vela contraria, ¿vale? En este caso, si usáis el TradingView de forma preestablecida, vais a ver las velas bajistas de manera roja y las velas alcistas de manera verde. Entonces, si tenemos un movimiento fuerte hacia la baja, o sea, cayendo, eh, con las velas rojas, porque lo vais a ver así, pues la vela contraria antes del movimiento fuerte sería verde, ¿vale? Todo esto es importante que lo apuntéis y toméis nota para la hora de que digáis, hostia, y que era un order block, pues os acordéis y no tengáis que estar todo el rato viendo el vídeo, ¿vale? Cualquier cosa, tenéis mi contacto, me podéis escribir a cualquier momento, yo desde que vea el mensaje o tenga un tiempo para responderos, os responderé en cuanto pueda, ¿vale? Si este vídeo lo llego a subir a YouTube, porque no lo sé si lo llego a subir o no, eh, podéis escribirme al Instagram, siempre lo tenéis en la descripción, y cualquier cosa yo os responderé, ¿vale? Vale, pues la vela contraria ante el movimiento fuerte se llama order block. Entonces, nosotros lo que vamos a medir es la vela con el Fibonacci. Esto es
se llama la herramienta de Fibonacci, ¿vale? A todos vosotros os va a venir preestablecido con todos estos parámetros así como veis, ¿vale? Con muchos datos, muchos colores, entonces solo tenéis que pinchar, la herramienta se va a encontrar aquí, ¿vale? Está esto, pues esta, la tercera, el tercer recuadro, tenéis que pinchar encima de Fibonacci Retracement y la pulsáis y ahí se os va a abrir. Os va a salir con muchos colores y tal, ¿vale? Entonces yo ya tengo la configuración puesta, entonces solo tenéis que dejar la que pone 1, 0,5 y el resto la podéis eliminar. Si queréis, lo podéis dejar con colores, si queréis no. A mí me gusta ponerlo en blanco, al 30% de opacidad, ¿vale? Y eso, pues las tres que tal. Esto yo siempre en background lo desactivo, el niveles lo desactivo, en prices lo desactivo y ya está. Y le doy al OK y se me queda. Entonces esto significa que esto nos muestra la parte superior de la vela, la parte media. Esto, el Fibonacci lo que nos va a medir es la parte superior de la vela, la parte media y la parte inferior, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos interesa esto? Muy simple. Esto nos interesa para coger y medir la vela, o sea, la vela contraria antes de ese movimiento fuerte, marcarlo desde la mecha, desde donde inicia la mecha, hasta donde termina la vela contraria antes del movimiento fuerte, ¿vale? Yo lo que hago es, para verlo visualmente y poder poner mi orden, lo deslizo un poquito a la derecha, como hice, ¿ves que lo puedo deslizar a la derecha? Pues lo hago así para poder luego poner mi orden. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora hago esperar a que el precio empiece a hacer ese retroceso que buscamos, ¿vale? Entonces, vamos, ahí me hace el retroceso, pero ¿qué pasa? Que como os mencioné, veis que el retroceso me lo ha hecho, perdona, el impulso me lo ha hecho en dos velas, ¿no? Pues me interesa que mínimo el retroceso me lo hagan tres. Siempre es más importante que me lo haga en muchas más velas, pero bueno, en términos de si es válido o no, es válido en tres velas, a partir de una vela más de lo que me da el impulso, ¿entendéis? O sea, si el impulso me lo da en dos velas, necesito que el retroceso me lo haga mínimo en tres, en una vela más. Si me lo hace en cuatro velas el impulso, necesito que el retroceso me lo haga mínimo en cinco, siempre una vela más. Si lo hace más velas, mucho mejor. Lo que tenemos que notar es que visualmente el retroceso sea bastante lento, repito, ¿vale? Entonces, en este caso ya se hubiera descartado la entrada porque nos da el retroceso muy rápido en una sola vela, entonces simplemente se descarta. Vamos a esperar a que nos dé un movimiento líquido. Aquí tenéis, por ejemplo, uno. Vamos a ver si en otro par nos está dando el movimiento. Mira, por ejemplo, aquí podéis ver como en este par nos está dando un impulso bastante fuerte. Ves que tenemos un movimiento líquido. Esto sería el yen japonés contra el dólar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una vela contraria antes de este movimiento fuerte. Simplemente, ¿qué haríamos? Haríamos marcar la vela contraria desde la parte alta hasta su parte baja, ¿vale? Y aquí el Fibonacci, la herramienta, nos marca la parte media de la vela. Entonces, ¿qué significa? Que ahí en ese punto nosotros vamos a comprar, ¿vale? Justo en ese punto nosotros vamos a comprar. ¿Qué pasa? Que siempre tenemos que estar al tanto de en cuánto tiempo nos dio el impulso. O sea, en este caso el impulso no los dio en tres velas. Yo hablo de términos de velas porque así lo mido más fácil. ¿Vale? O sea, el impulso no los dio en una vela, dos velas, tres velas. ¿Vale? Entonces, mínimo, quiero que el retroceso me lo hagan tres. Quiero que visualmente el retroceso sea mucho, la caída sea mucho más lenta que la subida, ¿vale? O sea, quiero notar que hay una desaceleración en el precio. Quiero que el precio, ver que el precio se está frenando para que a la hora de que llegue a mi entrada se active y vaya a mi take profit, ¿vale? Entonces, una vez sabemos que vamos a entrar aquí en esta parte media de la vela, la parte media del order block, vamos a ver dónde nos vamos a salir. Para saber dónde nos vamos a salir, tenemos que impulsar la herramienta de Fibonacci, cogiéndola desde esta parte hasta donde termina el movimiento. Si el movimiento impulsivo, o sea, si el movimiento líquido empieza aquí y termina aquí, pues tenemos que deslizar esta herramienta desde esta parte hasta esta parte. Entonces, como menciono antes en este vídeo, nosotros nos vamos a salir
al 50% de este movimiento. Entonces, si con la herramienta lo que hacemos es deslizar de aquí a aquí y nos da el 50% de este movimiento, o sea, este sería nuestro 50%, ¿vale? ¿Qué más que decir? Nada, en este caso lo que hacemos es el take profit lo ponemos a la mitad, que es donde nos vamos a salir, ¿vale? Y el stop loss, pues, ¿cuánta cantidad nos da el take profit? En este caso nos da 16,1 el take profit, pues el stop loss nos da 16,1. Eso es lo que nos da, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a poner la orden. Order is not complete. Ok, ¿qué pasa? A ver si se quiere poner. Vale, ahí. Entonces en este caso le ponemos un 1%, Save URL. Para los que no sepáis usar FX Replay, es tan simple como buscar en YouTube cómo usar FX Replay y ahí lo podéis aprender, ¿vale? O si no, entráis, os instaláis, bueno, no instaláis, entráis en la página web, os registráis de FX Replay, esta misma que veis aquí, y nada, ahí empezáis a interactuar con la aplicación, con la página web y vais a aprender muy rápido, es muy simple. Si no, veis un tutorial en YouTube y ya, ¿vale? En esta formación lo que venimos es a aprender un trading rápido, simple y que se pueda replicar en el tiempo, ¿vale? No enseño cómo a usar el efecto replay porque no me dedico a eso. Entonces, la subida ha sido en 3 velas, entonces necesitamos que la caída sea mínimo un 4. Ya estamos viendo que estamos viendo una desaceleración del precio a la hora de caer. Entonces tenemos una, dos, tres, 4 velas. Vale, entonces vamos a darle a ver si se activa la orden. Ahí vemos que nuestra orden se activa y le damos para adelante y como veis nos da nuestro TP. ¿Vale? Entonces, perdón si me enrollo un poco en este vídeo, pero es para la gente nueva que está entrando, entonces quiero ser un poco más detallado. Podéis poner el vídeo en por dos y así verlo un poco más rápido. Y eso. Nada, aquí veis cómo nos da el take profit. Veis cómo lo que menciono. Necesito un movimiento muy líquido, de que nos dé impulso muy líquido, así visualmente que se vea muy líquido. Veis cómo esto no es muy líquido, esta subida aquí no es muy líquida, esta subida no es muy líquida, esta caída no es muy líquida. ¿Ves? Esta caída sí es líquida. ¿Ves? Eso es lo que me refiero. ¿Ves? Esta subida aquí no es líquida, pero después en esta vela sí es líquida. ¿Ves? Entonces lo que necesito son movimientos así, líquidos como estos, o los que nos está entregando el precio aquí, que sean visualmente que tienen una dirección clara, con mucha fuerza, ¿vale? Contundente. Entonces, una vez que tenemos ese movimiento líquido y empezamos a ver que el mercado nos está empezando a dar un retroceso, necesitamos que sea mucho más lento en comparación con la subida, ¿vale? O en este caso la subida, ¿vale? Que sea mucho más lento, de que cada vez que intenta acercarse va rechazando el precio, intenta acercarse, rechaza el precio, ves que intenta acercarse, rechaza el precio, nos activa la orden y ya empieza a ir hacia el take profit y nos da en 5, 10, 15, 20 minutos nuestro take profit. Esto es muy buena estrategia para a la hora de pasar challenge. ¿Por qué fusiono dos entradas? Dos estrategias, perdón, que dije entradas. Eh, Porque sí es verdad que esta estrategia tiene un flujo de entradas mucho mayor, o sea, nos va a dar muchas más entradas durante el día. Sí, pues, es verdad que nos puede dar una, tres, cuatro, cinco entradas en el día. A lo mejor nos da una entrada en el yen, nos da otra entrada en el euro, otra entrada en la libra. ¿Qué pasa? Que aquí es donde aplica el filtro cada trader. Y es que tú eres el que finalmente pone la decisión de ejecutar el trade o no. Entonces, si tú visualmente aquí no ves que este trade o este retroceso esté haciendo bastante lento en comparación con la subida, no ejecutes el trade. ¿Por qué forzar algo que no estás viendo? El trading es simple. Sigue tu estrategia y ya. Y al final de mes o de trimestre vas a retirar. No esfuerces entradas que no ves. Simplemente espera el patrón que has testeado en el tiempo y ejecútalo según tu plan y ya está. Entonces, es eso. Esta estrategia, como os estaba mencionando, es tan simple, pero
tiene ese filtro que aplicar cada trader de que tú eres el que compara la caída, realmente, ¿sabes? Ese es el único filtro. Entonces, porque este impulso lo vemos todos, ¿entiendes? Pero tienes que buscar esa caída más lenta, ese filtro que digo. Entonces, eso. Nada, en esta estrategia, a mí, a mi gusto, a la hora de pasar challenge, porque sí es verdad que la opero en real y en challenge, en real me refiero a una vez ya está fondeado, pues ahí, en real. Eh, una vez que cuando estás pasando el challenge, sí que me gusta ir al 2% porque como busco un ratio 1 a 1, pues sí es verdad que hacer un 1% no te va a ayudar a pasar el challenge, o sea, no vas a acelerar un poco tanto el proceso porque tienes que generar un 10 en la fase 1 y un 5% en la fase 2 en la mayoría de las props. Entonces, por eso uso un 2% porque como tiene una tasa de acierto entre el 60 y el 70%, siempre y cuando el trader sea muy, ¿cómo decir? Sea muy impoluto a la hora de buscar ese filtro que menciono, eh, va a tener un alto win rate, ¿entiendes? Entonces, le va a costar mucho al trader en caer en un drawdown, ¿entiendes? Siempre y cuando haga las cosas bien. Entonces, uso el 2% y a la otra estrategia, dependiendo de la calidad del patrón, que ya haré otro vídeo más adelante, explicando la otra estrategia, dependiendo de la calidad del patrón, de cómo esté dando todo, esté cumpliendo todos los checklists, la entrada o el trade, en este caso, pues aplico entre un 0,5 y un 1% para buscar un ratio entre 1 a 3, 1 a 4. Entonces, si voy a buscar un ratio 1 a 4 y voy al 1%, voy a ganar un 4. Y si busco un ratio 1 a 3, o vamos a decir 1 a 4 como el ejemplo anterior, y voy al 0,5, o sea, al 0,50 de riesgo, pues voy a ganar eh, un 2%, porque voy al 0,5. Entonces, pues bueno, si tienes una buena semana, es muy, muy fácil de que pases un challenge, bueno, una fase 1 en una semana y una fase 2 en la mitad de la siguiente semana. Siempre y cuando sigas tu plan de trading y seas muy meticuloso con los patrones que te da el mercado y cumplan todos tus checklists de tu estrategia, ¿vale? Nada, vamos a buscar a ver si nos da otra entrada, ¿vale? Esto ya lo podemos eliminar. Bueno, no vamos a eliminarlo, vamos a dejarlo aquí para que podáis verlo. Y nada, vamos a ver si nos da otra entrada. Aquí si veis, tenemos un movimiento. Ahora sí voy a eliminarlo porque si no, no vais a ver visualmente esto. Pero sí, aquí tenemos otra entrada, tenemos otro movimiento líquido, ¿vale? Y ahora solo tenemos que marcarlo y esperar una caída más lenta que la subida, ¿vale? Esperamos. Estamos todavía dentro del horario, si veis son las 9:44, ¿vale? No nos da, así que esta entrada la vamos a descartar. Vamos a seguir esperando, ¿vale? No nos da nada, no quiere dar nada. Son las 11:59, así que ya estamos fuera horario. Seguimos dándole para adelante hasta que llegue la sesión de New York. Aquí vemos la hora, 3:59, 2, 2. Vamos a esperar a las 3, hora canaria, ¿vale? Y aquí tenemos 3, hora canaria, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Vale? Aquí tenemos dos entradas, ¿vale? Visualmente tenemos dos entradas que son bastante bonitas, ¿vale? Recordad que esto lo tenéis que hacer en el mismo análisis que estamos haciendo en este par. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos un movimiento fuerte antes de una vela contraria antes del movimiento fuerte, que sin embargo, aquí tenemos otro, ¿vale? Otra entrada. Las dos entradas podrían ser válidas, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que aquí a lo mejor no nos respeta la caída lenta, entonces este trade estaría descartado, pero sigue cayendo, pero la caída lenta luego se nos da en este trade.
por eso mismo. Entonces, este mismo análisis que estamos haciendo, tenemos que estar haciéndolo a la misma vez en este otro par. Simplemente tenemos que venir, ver el par y decir, vale, por ahora no tenemos ninguna caída fuerte, ninguna subida fuerte, entonces, o fuerte o líquida, ¿vale? Como siempre digo. Entonces podemos ir al siguiente par, a ver si este par tenemos algo, nada. En el dólar canadiense no tenemos nada, entonces podemos ir a otro par, mirar y ya está. Simplemente es eso, mirar. ¿Tenemos algún patrón que nos esté dando? No, no nos está dando el patrón, nos forzamos, esperamos y ya está. Simplemente es eso. El trading es un trabajo que es muy aburrido cuando lo sabemos hacer. Entonces, no, como digo, simplemente tenemos que esperar a que el mercado nos dé ese patrón y ya está, ¿vale? Entonces, por ahora, las divisas que hemos estado mirando no nos está dando ese patrón en ningún otro par. Entonces, solo en el yen vamos a esperar porque este impulso nos lo dio en una vela y nos tiene que dar el retroceso mínimo en 2, pero tenemos que denotar que visualmente sea mucho más lento la caída en comparación con la subida. Entonces vamos a esperar a ver si ya quiere ahí caer. Vemos que sí, que el precio está siendo mucho más lento que la subida. ¿Vale? Entonces aquí, justo cuando el precio llegara a este punto, nosotros nos gustaría comprar. ¿Vale? ¿Y dónde nos vamos a salir? Pues a donde termina el movimiento. Como os dije, si con el Fibonacci nos mide la parte baja de la vela y la parte superior de la vela, pues solo lo deslizamos hasta donde termina el movimiento, ¿vale? Y nos salimos a la mitad, o sea, 9.4. ¿Qué me gusta a mí y que es un filtro que yo aplico también a la hora de ejecutar el trade para ahorrarme mucho más stop en caso de que alguna de las entradas acabe siendo stop? Y es, ¿por qué? Porque stop, porque muchas las veces, a lo mejor el mercado viene a manipular este bajo que vemos aquí, o viene a inducir liquidez en este vacío, cosa que en este tipo de estrategia no buscamos, pero bueno, para los que operáis ICT o los que habéis operado ICT, etcétera, sabéis un poco lo que es el vacío, el FVG, etcétera, ¿no? O, no tiene por qué ser ICT, pero ya sea Smart Money o lo que sea, ¿vale? Entonces, eh, siempre me gusta que mi stop loss quede posicionado por debajo de un bajo, ¿vale? Para estar protegido. En este caso lo cumple. Cumple que también es otra cosa que tenéis que mirar y es que mínimo, tu take profit o tu stop loss tiene que medir 5 pips. Si no mide 5 pips, la entrada se descarta, ¿vale? Así cumpla todos los parámetros, todos los checklists que buscamos, la entrada se descarta. Es importante que apliques eso porque ¿qué pasa? Que a la hora de que si, por ejemplo, tenemos 3 pips de stop loss, nuestro lotaje a la hora de calcularlo va a ser mayor nuestro lotaje. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las props, al abrir un trade, nos va a cobrar una comisión. Suele rondar entre las 3 y 7 dólares. En este caso, la mayoría de props que yo uso rondan entre los 5 dólares, ¿vale? Entonces, eso significa que por cada lote que abres, si tú, por ejemplo, una cuenta de 100K, tienes que abrir 20 lotes, porque tu trade te dice que tienes que abrir 20 lotes, eh, pues te va a cobrar 20 por 5 son 100, ¿vale? Entonces te va a cobrar 100 dólares. ¿Qué pasa? Que sí, hay muchas veces que cuando te da 3 pips, a lo mejor tienes que abrir 40, 50 lotes. 40 por 50 andan entre 200, 250 dólares de comisión que te va a cobrar la prop, en este caso el broker que trabaja con la prop, por simplemente abrir el trade. Entonces ya es un riesgo que estamos asumiendo antes de abrir el trade y es una pérdida que estamos asumiendo. Entonces nos interesa que cuanto menor sea la comisión, mejor, porque al final cuando nosotros sumamos nuestro 1% y le restamos la comisión, nos queda un profit neto mayor. ¿Entiendes? Entonces, aparte de eso, es que muchas de las profs están limitadas tienen limitado el apalancamiento 1,50 y otras que la tienen limitado 1,30. Entonces, ahí tienes que mirar tú con la prop que estás trabajando, pero muchas de ellas, casi todas hoy en día aplican apalancamiento 1 siempre. Hay algunas que aplican 1,50, 1,30. Eso depende un poco de cada prop. Pero si aplica entre 1,30 y 1,50, si te tomas mucho lotaje, no te va a permitir abrir la operación. Entonces, habrá trades que te los pierdas, ¿entiendes? Entonces por eso es que yo aplico ese filtro de 5 pips mínimo
por stop loss, por trade, ¿vale? O sea, que mínimo te tiene que dar 5 pips para arriba. Nada, eso es muy simple, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí a Place Order para que veáis el resultado de la operación. Ahora mismo vamos 101.000 arriba. No quiere coger la entrada, vamos a darle un poquito. A veces cuando se buguea le doy para aquí y veis que ya coge para poder meter el trade. Ahí justo cuando el precio llegue a la entrada se va a ejecutar. Vamos a darle. En este caso es un stop, ¿vale? Nosotros no podemos hacer nada contra esto. ¿Qué pasa? Que cuando visualmente yo en el mercado estoy viendo en el momento, en el tiempo real, yo estoy viendo el trade y veo que me da un movimiento muy fuerte, ¿vale? O sea, se de golpe aquí me llega la entrada, ¿vale? Muchos de los casos yo descarto el trade, ¿entiendes? ¿Vale? Entonces, no nos vamos a frustrar por eso, porque es parte del trading. Y nada, vamos a seguir dándole a ver si el siguiente trade nos da la entrada. Vamos, creo que sí. A ver, nada, se va sin nosotros, así que, como digo, no podemos hacer nada. Eso, seguimos dándole para adelante. A ver si en otro par nos está dando un patrón que sea bueno. Vale, por ejemplo, aquí veo un patrón que me gusta bastante y es que tenemos un movimiento muy líquido hacia la baja, una vela contraria antes de ese movimiento fuerte, ¿vale? Y eso, entonces esperamos un retroceso, a ver si nos empieza a dar el retroceso. Vamos viendo que sí. A ver cuánto se mueve aquí. De aquí a aquí son 13. Nada, en el euro dólar no nos da nada, estamos fuera de horario. Así que nada, vamos a seguir dándole al siguiente día. Esto lo puedo eliminar. Perdón, que voy a ver agua. Vale, podemos seguir. Vamos a darle para adelante. 7. Ahí justamente son las 8. Vale, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí, por ahora, no vemos nada. Bueno, sí podemos ver que tenemos un movimiento líquido aquí, ¿vale? Un movimiento hacia el alza que es muy líquido, pero después el precio se desacelera. Pero bueno, sigue siendo válido esto, ¿vale? Aquí podemos comprar, pero claro, una entrada que no se va a dar en ese momento, o sea, simplemente hay que esperar, ¿vale? Mira, aquí tenemos otra entrada, perdonad, que sería una venta, porque tenemos un movimiento muy líquido aquí, ¿vale? Ahí vemos como tenemos un movimiento muy líquido, simplemente tenemos que esperar un retroceso mucho más lento que la caída, ¿vale? Entonces vamos a esperar. En este caso, en la siguiente vela ya se validaría la entrada, porque nos da la caída en 3, la subida en 4, porque la siguiente vela son 4. Vamos a ver, y veis como si hubiéramos ejecutado el trade hubiera sido take profit, solo tendríamos que deslizar desde la parte alta, o sea, desde donde inicia el movimiento hasta donde termina. Al 50% es donde nos vamos a salir y 5.3 es nuestro take profit. Entonces esa misma cantidad es la cantidad que vamos a poner de stop, porque como buscamos un ratio 1 a 1, ¿vale? Ese movimiento reflejo del mercado y este trade hubiera sido take profit. Si ajustamos todo bien, este trade hubiera sido take profit, ¿vale? A ver, sí, sí. De donde inicia el movimiento, aquí, ¿ves? Entonces, nada, eso simple. Vamos a seguir buscando. Vemos que aquí tenemos otro trade, ¿vale? Si os fijáis, justamente después de ese take profit, el movimiento nos da una subida bastante líquida, ¿vale? Un movimiento muy fuerte hacia el alza. Aquí tenemos una compra, ¿vale? Esto simplemente estoy mostrando cómo buscar la entrada.
es importante que filtréis cada entrada y si no veis que el retroceso es mucho más lento que la subida o la bajada, es importante que descartéis el trade, ¿vale? Tenéis que buscar un retroceso mucho más lento que el impulso, ¿vale? Es importante eso porque os ahorrará muchos stop loss. Hacedme caso con el consejo, ¿vale? Entonces, en este caso nos da la subida en 1, 2, 3, 4, 5 y bar de retroceso ahora lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Estoy explicando de que le podéis poner uno de más en comparación con, con la subida, ¿vale? O con el impulso, me refiero. Entonces, el retroceso tiene que ser un poco más lento que el impulso, pero cuanto más, mejor. Es muy importante que veáis un retroceso mucho más lento. Seguimos dándole y vamos a ver cómo se desarrolla este trade. Ahí se activa, ¿vale? Y se llega a activar, ahí se empieza a desarrollar y nos da nuestro trade profit. ¿Veis cuál es el patrón que busco? Busco un movimiento muy líquido, un retroceso mucho más lento que el, que el impulso, se activa el trade y me salgo al 50% del movimiento. ¿Vale? ¿Veis cómo tenemos un impulso? ¿Por qué mido las velas? Porque para mí es más fácil medirlas y aplicarle uno más al retroceso y ahí a decir, vale, en este caso de que se llegara a activar el trade justo en este momento, está validada la entrada, está bien, pero tenéis que ser muy rigurosos con eso, buscar un retroceso mucho más lento. Lo repito muchas veces porque es muy importante, porque si no, esta estrategia no os va a funcionar. Y vais a decir, no, es que a mí no me funciona, esta estrategia es una mierda, es que tal. Es muy importante que le apliquéis el filtro. Si no lo aplicáis, esta estrategia no os va a funcionar, ¿vale? Entonces, veis cómo tenemos un impulso bastante fuerte, que vemos que tiene fuerza, es contundente, ¿vale? Tiene poder. Y vemos el retroceso que cada vez que intenta bajar se desacelera el precio, se empieza a frenar, se empieza a frenar. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega a activarnos la orden, lo más probable es que llegue, se active y vaya a nuestro take profit. Siempre puede caer un poco, tal, tal, y ir al take profit. Pero la mayoría de las veces, el 60-70%, si hacemos las cosas bien, vamos a ganar nuestra operación. Entonces, ese es el patrón que busco, tan simple como eso, chicos. Entonces, nada, seguimos dándole para adelante, a ver si vemos algún trade más. Hola, mano. Y nada, vamos a ver qué más nos da esto. Tenemos aquí, no sé cuántos pips hay aquí. 8.9, aquí la entrada me los va a dar, ¿vale? Estamos fuera de horario aparte, ¿vale? Simplemente. Como os digo, tenéis que ir analizando las 7 pares de divisas que opero, que son todos los pares que llevan el dólar por delante, ¿vale? Es importante. Entonces vamos a ver, porque aquí podemos tener una posible entrada, porque tenemos un movimiento líquido, un movimiento fuerte, un retroceso que estamos viendo que está siendo mucho más lento que la subida en comparación. Entonces simplemente tenemos que esperar a que llegue el horario operativo y que se active la orden. Vamos a ver, vamos a darle, todavía no es horario. En caso de que el trade nos llegara con una vela como esta a activar la orden, habría que desactivarla, ¿vale? No es válido que nos llegue nos dé el movimiento, el 50% del movimiento con una sola vela. Me refiero con eso a que nos dé el trade casi que con una entrada, con una vela. A lo mejor ya te ha dado el retroceso, has visto que lo está haciendo bastantes velas, pero de una vela en concreto te llega hasta tu zona de entrada. Habría que descartarlo porque estamos viendo que está induciendo bastante liquidez en nuestra contra, entonces es muy probable de que nos acabe saltando el stop loss porque está tomando mucha fuerza hacia nuestra dirección contraria, ¿vale? Entonces simplemente tenemos que esperar. Por ahora aquí se frenó, vemos que la vela se está frenando, está siendo mucho más lenta y vais a ver cómo si ejecuto el trade es muy probable que acabe siendo stop loss porque vemos que aquí el retroceso estaba siendo lento, ha subido, pero de repente se ha inducido mucha liquidez a la hora de la apertura, entonces es muy probable que acabe siendo stop, ¿vale? Si no es así, pues bueno, pero a mí me gusta descartar las entradas en esos casos, ¿vale? Entonces ponemos esto, como os expliqué, 11.1, 11.1 y le damos.
y vemos cómo acaba siendo take profit. ¿Puede ser take profit? Sí. Pero a mí en estos casos, cuando veo mucha liquidez que entra de golpe en mi entrada, me gusta descartarlo, ¿vale? Entonces, nada, ese es el patrón que busco. Simplemente estudiarlo, intentar replicarlo con todos los pares que os he dicho y nada, veréis cómo funciona, ¿vale? Nos vemos en la próxima.